Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hemos estado, hermanos, compartiendo bastante acerca, hermanos, de lo que hermanos ha logrado hacer que muchas personas, hermanos, pierdan la realidad de la salvación con engaño. Hay mucha gente, hermanos, que quisiera ser salva, y ahí se ve que hacen sus esfuerzos y parecen sinceros y hacen esfuerzos religiosos por salvarse, pero no se salvan, porque el Señor Jesucristo también dijo lo siguiente: al reino, dice, la puerta se estrecha, muchos intentan entrar, pero no pueden. Escuche esto, hermanos. Algunos, hermanos, que oye estas palabras de Jesucristo pensará que el Señor es injusto por decir algo. ¿Por qué no le echa una mano el Señor a alguien que ve que está haciendo el esfuerzo por entrar? Alguien pudiera interpretar así a Jesucristo, hermanos, como que es injusto, como que muchos intentan entrar, pero no pueden. Ahora voy a explicar, hermanos, por qué mucha gente intenta entrar y cómo es que mucha gente religiosa hoy intenta entrar y no puede. Mucha gente, hermanos, hoy tenemos que recibir el Espíritu de Cristo. Eso es lo que tenemos que recibir. No tanto un nombre, no tanto que usted diga yo recibo a Cristo. Esas son frases, esas son palabras. Pero el hecho de que usted acepte, hermanos, que usted conciba realmente la obra de Cristo, eso no quiere decir que usted lo tiene. Usted puede llegar a concebir muy bien la obra de Cristo, hermanos, y usted lo entiende muy bien. Usted es una eminencia teológica, si usted lo quiere ver desde ese punto de vista. Usted se puede convertir en una persona muy docta, muy ilustrada, muy conocedora de la Biblia, del Antiguo, del Nuevo Testamento, arqueología bíblica, del idioma hebreo, el griego. Mire, usted se la puede saber toda. Pero la salvación, hermanos, no se adquiere porque usted tenga un concepto claro de la obra de Cristo. La salvación se va a adquirir el día que usted tenga el Espíritu de Cristo. Y ahí está la gran diferencia. Ese es el gran problema. La cosa es muy sencilla. La salvación la pueden adquirir los niños, aunque no sepan mucho. El problema, hermanos, no está tanto en que el Señor está haciendo difícil el camino. El problema es que el diablo, hermanos, sabe engañar la mente de la gente, hermanos, para que se forme una idea errónea de la salvación. Por eso la gente, hermanos, hoy dice, mire, usted repita esta frase: recibo a Cristo como mi único y suficiente Salvador personal. Y la gente repite esa frase, hermanos, y se cree salvo por eso. Se cree salvo porque ha repetido una frase. Se cree salvo, hermanos, porque aparentemente está convencido de algo. Pero la salvación no está porque alguien esté convencido de algo, ni porque haya repetido una frase. La salvación, hermanos, no se da por confesiones de fe. La salvación no se da, hermanos, por repetir dogmas o credos. La salvación, hermanos, solo se concibe en la Biblia, en las Escrituras. Y lo vamos a ver ampliamente en esta mañana, hermanos, para que quede tan clara la idea. La salvación, hermanos, se da hasta en el momento, hermanos, en que usted recibe el Espíritu de Cristo. Póngame atención. Usted tiene que recibir el Espíritu de Cristo. ¿Se dieron cuenta de lo que leíamos hace un rato? Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? El tal no es de él. No es de él. Entonces, hermanos, quiere decir que la salvación, solo podemos hablar de salvación en términos de espíritu. Si alguien tiene el Espíritu de Cristo, sí, es salvo. Sí tiene a Dios. ¿Por qué, hermanos? Esta es una garantía, es la única prueba indubitable, la única prueba certera. Porque acuérdense, hermanos, que el que otorga el Espíritu es Dios y Dios no se equivoca. Dios no le va a dar el Espíritu de Cristo a alguien que no lo merece. Dios, hermanos, sería incapaz de darle su Espíritu a alguien, hermanos, que es indigno. Dios no le va a dar el Espíritu de Cristo, hermanos, a una persona infiel, a una persona traidora. Dios no le va a dar el Espíritu de Cristo. A una persona sucia, a alguien, hermanos, que juega con el Evangelio, Dios no le va a dar el Espíritu de Cristo. ¿Cómo creen ustedes, hermanos, que un tesoro o algo tan valioso para Dios como lo es Cristo? Este es mi hijo amado. ¿Cómo es posible que el Señor, hermanos, fuera a darle, hermanos, a Cristo a alguien, hermanos, que va a avergonzar el Evangelio, a alguien que pisotea la fe? Eso no lo va a hacer Dios jamás. Por eso, hermanos, es que la mejor señal, la garantía de que alguien sí es salvo es que tenga el Espíritu de Cristo. Y voy a hablar del Espíritu de Cristo. ¿En qué se conoce un espíritu? Un espíritu, hermanos, se conoce en sus manifestaciones. ¿En qué se conoce que alguien tiene el Espíritu de Cristo? En sus manifestaciones. ¿Qué son sus manifestaciones? Su conducta, su carácter, su forma de ser, él como persona. Si en él se está revelando una personalidad, hermanos, acorde al Espíritu de Cristo, entonces tiene el Espíritu de Cristo. Entonces, porque hay mucha gente, hermanos, que se llama cristiana, pero su espíritu no revela a Cristo. Casualmente el día de ayer estaba amonestando a alguien ahí, porque es una persona, hermanos, que le gusta estar pidiendo consejo cada rato, pero miren, hasta en su forma de vestir y deja mucho que desear. Ya tiene tiempo de estar metido en la iglesia, todo el tiempo anda greñudo, y sigue con unos sus tenis y todo desarrapado.
Y uno dice, bueno, y toda la vida anda pidiendo consejo, y uno dice, pero ¿para qué pide tanto consejo? Si eso no le aprovecha. Está pidiendo tanto consejo y no cambia ni siquiera su apariencia exterior. Por decir algo, la apariencia exterior es lo más elemental, es lo primero que usted debe cambiar al acercarse al Señor. Por lo menos su apariencia exterior. Ya de ahí, pues no digamos, ahí vienen el montón de valores que es lo más importante. Cambiar de apariencia exterior es lo elemental. Pero después, hermanos, hay que cambiar valores internos, hay que cambiar sus principios. Hay que cambiar los valores espirituales, su conducta, su carácter, forma de ser. Si usted antes era un mentiroso, ya no va a mentir más. Eso es tener el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu de Cristo es espíritu de verdad. ¿Ya? Entonces, hermanos, si alguien dice que tiene Cristo, hermanos, y piensa que es salvo porque concibe a Cristo y ya acepta conocerle a Él y entiende su obra, voy a hacer mucho énfasis en esto, hermanos. Eso no quiere decir que alguien sea salvo. Salvo, hermanos, solamente es aquel que recibe el Espíritu de Cristo. Aquí está la clave. La clave es que tenga el Espíritu de Cristo, y el Espíritu de Cristo se revela en su personalidad. Miren, Jesús decía, hermanos, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán el descanso para sus almas. El descanso es la salvación. Pero el Señor decía, pero aprendan primero a ser mansos y humildes como yo. Hay mucha gente cristiana, hermanos, que de manso no tiene nada, de humilde menos. Pero habla de que tiene a Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo puede tener a Cristo? ¿Qué es lo que tiene de Él? El nombre quizás, porque el Espíritu no lo puede tener, porque el Espíritu se revela en nuestra personalidad. Repito, hermanos, no es un teatro, no es una comedia, no es una apariencia, hermanos, para convencer a la gente. Es, hermanos, algo sustancial. Usted tiene el Espíritu, lo revela en cualquier parte. Usted va a ser manso aquí, allá y por cualquiera donde ande. Usted va a ser humilde aquí, allá y por doquier. Si alguien, hermanos, tiene el Espíritu de Cristo, lo porta, es portador de su Espíritu por donde quiera que ande. Entonces, hermanos, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, puede hacer, hermanos, que se esfuerce religiosamente por cambiar muchas cuestiones de su vida. A veces uno oye a la gente religiosa decir, no, yo me estoy esforzando por cambiar. Pero se le ve su esfuerzo humano, personal, se ve su lucha interna. Pero se nota, hermanos, que no, el Espíritu no lo adquiere. Porque lo importante, hermanos, es que usted obtenga el regalo de Dios, que es el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu de adopción. Miren, ¿ya se dieron cuenta cómo le llama aquí Pablo? Vamos a entrar en detalle, porque yo creo que esta doctrina, aparte de ser fundamental, es muy hermosa, hermano, y tan clara en la Biblia. Ya van a ver ustedes, hermanos, cómo nosotros tenemos que tener el Espíritu de Cristo, que también la Biblia le llama el Espíritu de adopción. En el momento en que el Señor lo adopta a usted como hijo, Él, y Él dispone Él ser su padre, el suyo, y dispone que usted sea su hijo, Él va a tomar un hijo, hermanos, que no le va a causar vergüenzas. ¿Usted cree, hermanos, que cualquier persona importante de este mundo fácilmente adopta a cualquier persona ya grande? ¿Ustedes creen, hermanos, que un millonario, pónganse, o una familia notable, o alguien de la realeza, o alguien de una familia noble, va a aceptar, hermanos, a reconocer y darle su apellido a una persona ya adulta, ya grande, para que vaya a vivir con él? Hombre, eso es riesgoso. Tendría que conocerle demasiado bien para arriesgarse y tener sentimientos, quererle mucho. A ver algo, hermanos, que le atraiga tanto o que le lleve a poder otorgarle su apellido a alguien. ¿Quién quita y no se meta un traidor ahí, se va a querer aprovechar de sus bienes después? ¿Verdad que no es fácil, hermano, darle el apellido a alguien? Pues, hermanos, Dios nos va a dar su apellido. Él nos va a reconocer y nos va a adoptar, aunque ya seamos grandes. Pero el Señor no lo va a hacer con cualquiera tampoco, hermanos, sino lo va a hacer el Señor con aquellos que no van a avergonzar el Evangelio. El Señor sabe a quién va a reconocer. Por eso, hermanos, es que nosotros tenemos que llegar a alcanzar el espíritu de adopción o el Espíritu de Cristo. Y dice que en el momento en que nosotros adquirimos el espíritu de adopción o el Espíritu de Cristo, en ese momentito nos convertimos en herederos y coherederos juntamente con Cristo. Imagínense, hermanos, cómo dice la Biblia. Pero nosotros tenemos que tener el Espíritu de Cristo, no tanto el nombre de Cristo. El nombre de Cristo lo tiene cualquier gente religiosa. El cristianismo en eso sustenta su filosofía religiosa, en el nombre de Cristo. Por eso, hermanos, se llama cristianismo. Hasta la forma de expresar eso, hermanos, ya suena a filosofía. Pero sin embargo, hermanos, la salvación no está en que usted tenga, repito, el nombre de Cristo. Está en que usted sea poseedor, sea propietario, adquiera el Espíritu de Cristo. Le voy a contar lo que dijo el día Pablo, hermanos. Pablo, hermanos, cuando se refirió a su propia salvación, él decía
Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que dijo, Cristo vive en mí. Para que Cristo, hermanos, para que usted sea, hermanos, poseedor del Espíritu de Cristo, usted tiene que renunciar al suyo propio, ¿ya? Porque si usted no está dispuesto a renunciar al suyo, Dios no le da el Espíritu de Cristo. Usted tiene que renunciar al suyo. ¿Y cuál es su espíritu? Su espíritu es su personalidad, es quien usted es. Usted como un ser integral. Usted tiene que deponerse, tiene que hacerse a un lado. Como dijo Juan el Bautista, le conviene a él crecer y a mí menguar, dijo. Si alguien, hermanos, quiere que Cristo, que el Espíritu de Cristo more en él tiene que menguar. Él tiene que quitarse, tiene que hacerse a un lado para dar lugar al Espíritu de Cristo en su vida. No hay para dónde, hermanos. Ahora fíjense bien, hermanos. La salvación, y casualmente compartíamos con unos hermanos hace unos días de eso. La salvación, hermanos, el día, hermanos, que el Señor venga y levante a su pueblo, Dios, hermano, nos va a llamar a nosotros por un nombre nuevo. Y si alguien no reconoce ese nombre nuevo, hermanos, no va a poder resucitar. Dios va a mencionar un nombre nuevo y va a llamar por ese nombre. Y ese nombre es aquel que está escrito en el libro de la vida. Y el que oye ese nombre, hermano, se levantará y se levantará para la resurrección, para la primera resurrección. Y si alguien no oye ese nombre, hermanos, no se va a levantar. Pero no es el nombre que le pusieron a usted sus padres. Ese nombre no vale. No es el nombre que aquí tenemos. Ni tampoco vaya usted a interpretar como hacen algunos religiosos, porque algunos dicen por ahí que Pablo pues se llamaba Saulo anteriormente, pero el nombre nuevo que Dios le dio fue Saulo. No, no es así. Ese nombre Saulo también fue un nombre terreno, pues fue un nombre temporal. Sí, fue un nombre nuevo, por supuesto, pero es un nombre nuevo terrenal. Pero aquí estamos hablando de un nombre nuevo que ninguno conoce, ¿eh? Porque así lo dice la Biblia. Le daré un nombre nuevo el cual ninguno conoce, sino solo aquel que lo posee. Aquí no estamos hablando de Saulo ni de que Pedro antes se llamaba Cefas y el Señor le cambió y le puso Pedro. Esos son nombres, eso fue, hermanos, tenían doctrina, eso tenía mucha doctrina. Y tenía doctrina tanto con Pedro como con Saulo. Pero no lo hizo el Señor así con todos los demás discípulos. No le cambió el Señor nombre a todos. Lo hizo el Señor con algunos porque sus nombres, hermanos, tenían enseñanzas doctrinales. Ya hemos explicado muchas veces, hermanos, qué significaba el nombre Cefas y cómo el Señor, hermano, le fue cambiando el nombre a Pedro hasta ponerle Pedro. Fue muy interesante eso. Pero no ese es el tema de la enseñanza en esta hora. Y también a Pablo, hermanos, que siendo el alguien grande, viene el Señor y le pone Pablo, porque Pablo quiere decir pequeño. Lo tuvo que hacer pequeño el Señor para poder hacerlo un discípulo grande. Ahora, el nombre nuevo al que me refiero, hermanos, es un nombre, hermanos, espiritual. Es un nombre, hermanos, por medio del cual nosotros nos vamos a levantar el día de la resurrección. Ese nombre nuevo, hermanos, escúcheme bien, no es ningún secreto realmente, pero sí hay que saberlo entender, eso sí. El nombre nuevo, hermanos, es Cristo. No hay muchos nombres. El único que se salva allá en la vida eterna, hermanos, es Cristo. El libro de la vida es esto, ¿eh? Este es el libro de la vida. Y el nombre suyo debe de aparecer acá. Pero yo aquí no encuentro Héctor. Ni lo voy a encontrar por ningún lado. Lo único que encuentro yo aquí es Cristo. Pero si yo quiero ser ese Cristo que está aquí escrito, entonces mi persona tiene que ser compatible con el Cristo que menciona la Biblia. ¿Me están entendiendo, hermanos? Usted no puede decirme a mí, yo estoy contenido aquí en el libro de la vida porque Cristo vive en mí. Muy bien, si Cristo vive en usted, si usted tiene el Espíritu de Cristo y usted está contenido en el libro de la vida, entonces quiere decir que su conducta encaja conforme hasta aquí la Biblia, como lo dice la palabra. Le voy a contar qué fue lo que dijo Jesús un día, hermanos. Cuando Él comenzó su ministerio, su Espíritu es el que habla en el libro de Hebreos. Y dice el Espíritu de Cristo, sacrificio y ofrenda por el pecado no te gustaron. Expiación y ofrendas no te agradaron. Entonces dije, Señor, yo vengo para hacer tu voluntad. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Escuche esto, hermanos. Viene Cristo, hermanos, y encuentra que su nombre sí está escrito aquí en el libro. Y la Biblia dice, hermanos, que Cristo es el nombre que ha sido designado desde antes de la fundación del mundo. Entonces quiere decir, hermanos, que el único nombre que está contenido aquí en la Biblia, hermanos, que es para salvación, es Cristo. Usted quiere salvación,
tiene que adquirir el nombre nuevo, pero el nombre nuevo es Cristo. Y si usted no tiene el nombre nuevo en usted, entonces usted salvación no puede tener, porque por su nombre personal, el nombre terrenal, eso no opera, eso no funciona en la vida eterna. Allá el Señor solo va a llamar, hermanos, por Cristo, y solo los que encajan con el Espíritu de Cristo serán salvos. ¿Por qué cree usted, hermanos, que dentro de la iglesia hay muchos hermanos que les cuesta un mundo dejar sus mañas que antes traen de la carne, del mundo, las cosas, las malas costumbres, esos hábitos, hermanos, que muchas veces son vergonzosos? A muchos les cuesta dejar todo aquello, hermanos, para acoplarse, para adaptarse a la nueva modalidad que se llama Cristo. Voy a utilizar mucha terminología, hermanos, pero es para que usted me comprenda lo que trato de decir. Nosotros, hermanos, venimos a la iglesia y la misión nuestra, digo, de todo aquel que de veras quiere ser salvo, hermanos, es acoplarse, es adaptarse, es encajar dentro del Espíritu de Cristo. Y usted debe de estar contenido en Cristo si quiere ser salvo. Usted no va a ser salvo por sus medios, ni va a ser salvo, hermanos, por sus habilidades, ni por su nombre. No vamos a ser salvos por nuestra linda cara. Somos salvos, hermanos, porque estemos contenidos en Cristo, porque Cristo se revela en nosotros. Solo así hay salvación, y no hay de otra manera. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Usted quiere ser salvo? En Cristo Jesús, ahí está. Ahora, esto es importante, hermanos. Miren, todos los hombres, hermanos, desde el Antiguo Testamento hasta hoy, todos, desde el Antiguo Testamento hasta hoy, los que han sido salvos, hermanos, han sido salvos en Cristo y tomando el Espíritu de Cristo. Le voy a contar algo y se lo voy a comprobar por las Escrituras también en esta mañana. Los profetas, David, todos los hombres de Dios, Noé, todos ellos, hermanos, también, hermanos, recibieron el Espíritu de Cristo y Cristo se manifestó en ellos. Y ellos, hermanos, actuaron en el Espíritu de Cristo. Y si fueron salvos fue en el Espíritu de Cristo, porque no hay salvación por otros medios, hermanos. No la hay. Y aquellos murieron en la esperanza del Cristo y nosotros morimos ahora en la fe de Cristo. Pero de todas maneras, hermanos, la salvación está en Cristo Jesús. No hay otra cosa. Cristo es el Cordero destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Saben ustedes, hermanos, qué era lo que le molestaba a los fariseos cuando oían hablar a Jesucristo? Que Jesucristo hablaba de su preexistencia. Viene Jesucristo, hermanos, y le dice un día a los fariseos, miren, les dice, antes que Abraham fuese, yo soy, les dijo. Y se molestaron, hermanos. ¿No tienes tú 50 años y ya te crees mayor que Abraham?, le dice. Porque Jesús les dijo, hermanos, antes que Abraham fuese, yo soy. Y el Señor, hermanos, de veras, a lo sumo tendría unos 35 años. Y el Señor, hermanos, estaba dando testimonio que Él, antes que Abraham existiera, Él existía. Escuche esto, hermanos. Entonces Cristo existe desde hace mucho tiempo, desde antes de la fundación del mundo. Y los que han sido salvos, hermanos, y han creído en Él, ahí estuvieron. Hay un pasaje que me gustaría que viéramos rápidamente. Está en la primera carta de Pedro, capítulo 3. Y creo que vale la pena, aprovechando esta oportunidad, aclarar este versículo que me lo han preguntado, no una, muchísimos hermanos me han hecho preguntas sobre ese versículo. No cabe duda que les causa confusión. Pero vale la pena que aclaremos eso en esta mañana. Primera Pedro, capítulo 3. Dice, hermanos, porque, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Detengámonos aquí, hermanos. Les digo, hermanos, que este versículo le ha ocasionado confusión a muchos y tienen ideas muy erróneas respecto a este versículo. Y se los digo, hermanos, porque esta pregunta me la han hecho en un montón de partes y muchos hermanos tienen dudas sobre este versículo. Es más, algunos hermanos, y bueno, la mayoría que me pregunta sobre este versículo, me dicen, hermano, ¿cómo está eso de que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados? Pero yo no sé por qué la mayoría tiene la costumbre de señalar así. ¿Por qué dice que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados? Pero dicen así fue como quien dice fue al infierno, ¿eh? Entonces le digo, no, sí fue y predicó a los espíritus encarcelados, pero no diga fue así, les dije. Digan fue así. Fue al pasado. No fue al infierno, sino fue al pasado. Porque fue, hermanos, es pretérito plus cuán perfecto según el griego.
Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo, no, la Biblia no dice que fue al infierno a predicar. Si nosotros admitiéramos que Cristo fue al infierno a predicar, hermanos, miren, nosotros estaríamos creyendo una herejía. Usted tendría que admitir entonces que existe purgatorio. Porque entonces quiere decir que hay un chance de salvarse ahí. Ni modo que el Señor a uno les va a dar oportunidad de salvarse y a otros no. Eso es inadmisible. El Señor, hermanos, no pudo haber ido a predicar allá abajo, al infierno. Él dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Se lo voy a explicar. Cristo estaba en Noé. Es que el que les estaba predicando, hermanos, en el mundo, al mundo antidiluviano no era Noé. Era Cristo en un vaso llamado Noé. ¿Ya me entienden, hermanos? Y para que lo entendamos, pásese ahí al capítulo 1, ahí está aclarado. Capítulo 1, miren, hermanos, como dice en el verso 9. Capítulo 1, 9 dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Ya se dio cuenta? El cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Detengámonos aquí, hermanos. Oiga lo que dice la palabra, ¿verdad que es bien claro? Dice, hermanos, que los profetas que antes hablaron toda la palabra, los que escribieron las escrituras, todos los profetas, dice, hermanos, que ellos, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, dice, anunciaba de antemano los padecimientos del Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Dice, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Entonces quiere decir, hermano, de que ¿en qué espíritu fue Jesús a predicar al mundo antidiluviano? En Noé. Cristo, hermanos, estuvo en Noé predicándole al mundo antidiluviano. Por eso es que la gente antidiluviana salvación ya no tiene. Su oportunidad se les pasó. Por eso es que ahí aclara: solo 8 personas fueron salvas. ¿Verdad que es clara la palabra? Si no, estaría diciendo, hermanos, bueno, pero ahora se salvaron otro poco. No está hablando de eso, nada tiene que ver eso. El Señor está hablando de 8 salvos y punto. Lo que está diciendo el Señor, hermanos, es que el Señor les dio oportunidad de salvarse porque el Espíritu de Cristo se manifestó en Noé, en el Antiguo Testamento. Se manifestó de antemano. Y así como estuvo el Espíritu de Cristo en Noé, lo estuvo en Ezequiel, estuvo en Jeremías, en Isaías, lo estuvo en Jonás. A tal grado, hermanos, que ustedes saben que Jonás es utilizado como un símbolo de la resurrección de Cristo. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. O sea que el Señor, hermanos, utiliza a Jonás también como un tipo también. Entonces, muchos de los profetas, hermanos, cumplen con tipos bastante perfectos, hermanos, respecto al Cristo. Pero le voy a decir algo más. ¿Quién cree usted, hermanos, que estaba en David? También, ¿quién se manifestaba en David? El mismo Espíritu del Cristo se manifestaba en él, hermanos. Tal vez para que eso quede claro, ¿por qué no abrimos en el Salmo 22 para que usted lo vea? Miren cómo dice en el verso 1, amén. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Detengámonos un momento aquí, hermanos. ¿Quién dijo esas palabras, hermanos? Cristo, ¿verdad? Jesucristo las dijo. Pero sin embargo son palabras de David. Vea ahí arriba el encabezado, dice Salmo de David. Y estas palabras, hermanos, se las dijo David no como ahí filosofando o tratando de jalar pensamientos o poemas. Él estaba viviendo sus propias luchas en aquel momento, hermanos. Y hermanos, y David escribe, la mayoría de sus salmos son experiencias personales de David. Y aquí, hermanos, David está viviendo su propia experiencia personal, sus propios conflictos, sus propias luchas, los propios padecimientos del Cristo que estaban en él ahí, de antemano. Por eso, hermanos, es que las mismas palabras que Jesús repitió, las había dicho David antes, hermanos. Y vea, sigamos leyendo. Dice, vea el verso 1, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora vean, hermanos, cómo dice en el versículo 8. Versículo 7. Dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿A quién le dijeron esto, hermanos? A Jesucristo. ¿O no le decían así a Jesucristo? A otro salvó, que se libre él, que se salve, ya que a otro salvaba. Las mismas palabras. Esa gente, hermanos, que fue utilizada, hermanos, para escarnecer al Señor Jesucristo, sin quererlo, hermanos, ellos estaban encajando, hermanos, con el espíritu del enemigo y cumpliendo, hermanos, con las características, para que se cumplieran las características del Mesías, del Cristo, así como en David, también igual en Jesucristo allá. Quiere decir que el mismo espíritu
El Espíritu del Cristo se estaba manifestando también en David. Pásese ahí adelantito, vean. Dice, hermanos, en el versículo 15, amén. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Esa fue la experiencia cuando él estaba crucificado. Se le pegó la lengua. Por eso dijo, tengo sed. Quiere decir, hermanos, miren, es una figura, es un tipo perfecto. Ahora sigamos leyendo. Dice, hermanos, en el versículo 16. Porque perros me han rodeado. Los que rodearon a Jesucristo eran perros, hermanos. Porque me ha cercado, dice, cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Qué tremendo. Ya se dio cuenta, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Qué perfección. Perfecto, hermanos. Miren, nosotros diríamos qué cosa más perfecta. El Espíritu del Cristo que se manifestó en David en aquel su sufrimiento, hermanos, que él habló y decía, en su angustia decía cosas, se le cumplieron literalmente a Cristo, hermanos, cuando vino a este mundo. Pero literalmente. Y hay otros pasajes más. Pero vamos a terminar aquí, hermanos. Pero miren, todo se cumplía. Entonces la pregunta, ¿quién se estaba manifestando en David? El Espíritu de Cristo, que de antemano anunciaba los padecimientos y los padecimientos del Cristo. ¿Verdad que así dice? De antemano, dice, anunciaba los padecimientos del Cristo. ¿Quién estaba en Ezequiel? El Cristo, hermanos. ¿Saben, hermanos, hasta cómo le llama el Señor ahí a Ezequiel? Hijo de hombre, ve y profetiza a Israel. Hijo de hombre le dice Dios a Ezequiel. ¿Y saben, hermanos, cómo se llamaba Jesucristo cuando vino a esta tierra? Él mismo. Así mismo él se llamaba el Hijo del Hombre. El mismo Espíritu. Usted lo va a encontrar en toda la Biblia. Miren, Cristo, hermanos, estaba en Noé. Cristo, hermanos, estaba en Jeremías, estaba en Moisés, estaba, hermanos, en David, estaba en todos los hombres de Dios, estaba y ha estado en todos, estuvo también en todos sus discípulos, porque después de que Cristo, hermanos, ascendió a los cielos, Él dejó su Espíritu. Recibid el Espíritu, les dijo, y les dio su Espíritu a ellos, su Espíritu. Y si usted quiere ser salvo, reciba usted también su Espíritu. Mire, el que quiere ser salvo, el que quiere ser de Dios, el que quiere pertenecer a su familia, a su reino, el que quiere pertenecer a su pueblo, tiene que tener el Espíritu de Cristo, hermanos. No su nombre. Hagamos a un lado la teoría, hagamos a un lado la letra muerta, hermanos, que eso no dice nada. Usted tiene que ser poseedor del Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo, hermanos, encona toda una personalidad. Cristo es una persona. Así que, hermanos, el día que usted me dice a mí, yo tengo a Cristo en mi corazón, lo que usted tiene es un espíritu entonces, porque tener a Cristo es tener un espíritu. Y si usted tiene el Espíritu de Cristo, la carne suya está muerta entonces, pero el Espíritu vive, pero su Espíritu vive, y su carne debe morir. Usted ya no existe. ¿Usted quién era, hermanos? Usted ya renunció a usted mismo hace rato, para dejar que el Espíritu de Cristo se manifieste en usted. Si usted logra eso, si usted de veras lo quiere, si acepta el negocio, entonces hablemos de salvación. Pero si usted no quiere eso, hermanos, entonces estamos perdidos. Yo quisiera que trasladémonos, hermanos, otra vez. Vamos a rezar a Romanos, pero antes vayamos a Apocalipsis capítulo 2. Quiero que vea usted, hermanos, un par de promesas que Dios aquí le da a su iglesia. Ya van a ver ustedes, hermanos, cómo aquí en esta profecía que vamos a leer, la palabra del Señor menciona, hermanos, que hay 3 marcas que debe de tener alguien que es salvo, y las debe de tener bien colocadas, bien puestas, y todo el mundo se las debe de ver. Usted es salvo, está seguro que es salvo. 3 marcas se le tienen que ver a usted, y cualquiera se las debe de ver, y se las debe de ver claritas. Pero vean, hermanos, como dice en el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 17, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Aquí está la promesa, hermanos. Aquí le está prometiendo el Señor a la iglesia que el que logre vencer, Dios le va a dar un nombre nuevo. A él le va a dar un nombre nuevo que ninguno conoce, sino solo el que lo recibe. Y es correcto, hermanos, porque fíjense, hermanos, que yo no le puedo decir a usted, mire, le voy a decir un secreto. Usted puede ser salvo si tiene a Cristo.
Yo se lo digo, pero yo no le puedo dar a usted el Espíritu de Cristo, ¿me están entendiendo? Por eso, hermanos, es que solo el que lo tiene, lo conoce solo el que lo tiene. ¿Saben, hermanos, qué dijeron las vírgenes insensatas a las prudentes? Dadnos de vuestro aceite, o como que dice, dadnos de Cristo. No, hombre, vayan con el único que puede dar de Cristo. El único que puede dar aceite es el que está arriba, el dueño, el propietario. Yo no le puedo dar a usted el Espíritu de Cristo. Y eso solo se lo da Dios a usted. Yo lo que le puedo a usted es anunciar que ahí hay salvación. Hasta ahí puedo llegar. Pero yo no le puedo dar a usted el Espíritu de Cristo. Eso solo se lo puede dar a usted el Señor. Ahora, pásese al capítulo 3 de Apocalipsis. Ya van a ver. Verso 12. Dice el Señor, hermanos, en el verso 12. Al que venciere, dice, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él, escucha, hermanos, que 3 cosas deben ir escritas en aquel que es salvo, en aquel que va a estar como columna dentro del templo de Dios, el salvo. Dice, y escribiré, dice, sobre él el nombre de mi Dios. Escucha, hermanos, en primer lugar usted tiene que tener bien puesto el nombre de Dios. Segundo, dice, y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Y dice, mi nombre nuevo. Escucha, hermanos, que 3 cosas deben de tener escritas, hermanos, los salvos. 3 cosas claves. Y si alguien no la tiene, está perdido, hermanos. Usted tiene que tener el nombre de Dios bien puesto en su vida. Otra cosa, hermanos, es la nueva Jerusalén. Por decir algo, hermanos, la iglesia. Usted debe de amar la iglesia y entregarse a la iglesia, hermanos, con todo su corazón. Porque la iglesia para nosotros, hermanos, es la puerta, es el camino hacia la salvación. Es la entrada, es el acceso, hermanos. Nosotros, hermanos, no podemos ignorar la iglesia porque es el pueblo de Dios, la ciudad de Dios. Por eso dice, hermanos, 3 cosas bien puestas. Y luego, y mi nombre nuevo. Y en su muslo dice un nombre escrito que es el verbo de Dios. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y este era el principio con Dios. El verbo es Cristo, hermanos. ¿Usted quiere saber cuál es el nombre nuevo? El nombre nuevo, el verbo de Dios, ese es Cristo. Así que, hermanos, los que van a ser salvos tienen que responder al nombre de Cristo. No hay otro nombre. No hay otro nombre para ser salvos. Solo ahí se puede haber salvación. ¿Quiere alguien ser salvo? En Cristo hay salvación. Pero lo tiene que tener no como nombre literal, no como nombre teórico, sino lo tiene que tener como un espíritu. Usted me dice a mí, mire, hermano, yo tengo a Cristo en mi corazón. Sí, pero usted le mira su conducta, usted es mundano. Quizás el nombre tiene, pero el espíritu no lo tiene. Porque si tuviese el espíritu de Cristo no debería ser mundano, ni debería tener usted olores a mundo. En usted todo eso debió haber sido erradicado hace mucho tiempo. El mundo debe ser erradicado de nuestra vida cuando Cristo llega a nosotros. Llegó Cristo, hermanos, usted es poseedor del espíritu de Cristo, el mundo se va. ¿Saben qué dijo Pablo? Mas nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, dice Pablo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Y cuál es el espíritu que proviene de Dios? Cristo, hermanos, Cristo. Así que, hermanos, hay una incompatibilidad total entre Cristo y mundo. Usted me dice a mí, hermano, yo tengo, por la gracia de Dios, tengo a Cristo en mi corazón, pero es un soberbio. Cristo no es un soberbio. Cristo es humilde y no de teatro, sino de corazón. ¿Me entiende? Si usted tuviese el espíritu de Cristo, fuese humilde. Y fuese, hermano, no del diente al labio, sino de hechos. Si usted me dice a mí, hermano, yo tengo a Cristo, usted sería una persona servicial. Porque la Biblia dice, hermanos, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. A veces, hermanos, dentro de las iglesias, uno oye a la gente, hermanos, decir que muchos hermanos dentro de la iglesia son rogados para servir. Hay que estarles rogando, pidiéndole, pero rogándoles demasiado para que hagan un favor. Ya solo eso revela, hermanos, que no tienen el Espíritu de Cristo. Si tuviesen el Espíritu de Cristo, fueran diligentes. La Biblia dice, hermanos, el que sirve con solicitud. Como quien dice, hermanos, antes de que a usted se le requiera, usted dice, aquí estoy, ¿para qué soy útil? Así deberíamos de ser, hermanos. Eso es el Espíritu de Cristo. Cristo, hermanos, no esperó que alguien le lavara los pies, le agarró un lebrillo y fue a servirles. Y le decía Jesús a sus discípulos, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta en la mesa?, preguntó Jesús. Pues yo estoy entre ustedes como el que sirve, les dijo. Oye, hermanos, los que se sientan a la mesa son los patrones y los que sirven son los criados. Pero Jesús dijo, pero yo a usted le estoy sirviendo a la mesa, dijo. Él se puso como criado, oiga esto, hermanos, y lo puso a usted como patrón. ¿Qué le parece? ¿Verdad que es admirable nuestro Señor Jesucristo? Y resulta, hermanos, que mucha gente se dice cristiana. ¿Y cuándo han tenido actitudes como esa?
Pero la gente se llena la boca diciendo yo soy cristiano por la gloria de Dios, por la gracia de Dios. Pero ¿cuándo han tenido actitudes como las de Cristo realmente? ¿Cuándo han servido? ¿Cuándo han sido generosos? ¿Cuándo han sido humildes? ¿Cuándo han sido mansos? ¿Cuándo han aprendido a poner la otra mejilla cuando le hieren la otra? Si uno se encuentra hoy con muchos cristianos que no se dejan de nadie, hermanos. Medio sienten por ahí que algo huele a ofensa, ya van las miradotas, ya van los gestos, las murmuraciones, los comentarios adversos. Miren, hermanos, Cristo no se le huele por ninguna parte a muchos. Hay mucha gente que hoy se llama cristiano, pero Cristo no se ve por ningún lado. Porque Cristo, hermanos, es un espíritu, repito, no es nombre, es espíritu. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él, dice Pablo. Dice el Señor. Y luego dice, el que te quiera obligar a ti cargar la carga una mía, cárgasela dos. Según la doctrina del Cristo, hermanos, pareciera que uno es tonto. Y hay muchos hermanos que siendo cristianos no quieren pasarse de tontos, no quieren preciarse de tontos. Yo he oído, hermanos, a muchos que dicen, es que mire usted, si uno se deja, después cualquiera se quiere montar en uno. Hay muchos que tienen miedo a eso. Jesucristo no le importó eso, porque nosotros tenemos un juez justo encima de nosotros que no va a dejar que ninguno se nos monte. Pero usted sí debería de ser humilde y aceptar que sus justicias no las va a hacer usted, sino las va a hacer el Señor. Pero muchos, hermanos, miren, muchos no se dejan. Muchos se la quieren llevar de muy astutos, muy capaces, y que no se dejan de nadie y que se cuidan las espaldas. Se nota, hermanos, que muchos de Cristo no tienen nada. El otro día yo estaba predicando en una iglesia y se acercó conmigo un pastor. Como ahí se juntan varias iglesias, y me dijo, hermano, me fue a saludar, lo felicito, así me fue a felicitar por la prédica. Se nota que tiene mucho conocimiento bíblico, me fue a decir este pastor. Pero mire, hermano, yo le quiero hacer un comentario que entre nos, me dice. Mire, me dice. Eso, sinceramente, yo no creo que alguien pueda cumplir lo que usted predicó hoy, me dijo. ¿Y saben qué había predicado yo ese día? Ese día prediqué acerca de esas palabras de Jesús en el Sermón del Monte. El que te hiere en una mejilla, ponle la otra. Mire, me dice, yo no sé si habrá alguien que sea capaz de realmente que si le dan en una mejilla poner la otra, pero mire, me dice, yo me pongo a pensar, yo me he puesto a pensar que yo quién sabe, yo no sé si sería capaz de aguantar algo así, me dice. Yo no sé si, incluso no sé si Cristo lo dijo realmente para que si obedeciera literalmente, o solo lo dijo así nada más para tratar pues de enseñarnos a que no fuéramos de una vez. Imagínense, hermanos, trató de darle su interpretación así antojadiza. Trató, hermanos, de darle una interpretación a su conveniencia. Pero me llamó la atención, hermanos, que este hombre, siendo pastor, vino a confesar, yo soy incapaz de cumplir eso, me dijo. Yo no quise hablar mucho con él, había muchos hermanos ahí, pero yo dije, bueno, este es pastor y él piensa así. Ya me imagino que le enseñará a su grey entonces. Definitivamente que no le puede enseñar las palabras del Cristo, porque él mismo está confesando que es incapaz de cumplir eso. Y si alguien es incapaz de cumplir eso, hermanos, entonces la pregunta, ¿qué le puede enseñar a la grey? Si él mismo está haciendo ver como que es tonto, que cualquiera se puede montar en uno, o que cualquiera se puede aprovechar, pues no. Dios no va a dejar que nadie se aproveche de uno, hermanos. Lo que Dios quiere es que nosotros obedezcamos su palabra. Eso es todo lo que Dios quiere. Y si alguien se quiere aprovechar o se quiere pasar de listo con nosotros, entonces ya actúa el Señor, hermanos. Pero ya es el Señor. El Señor dice, no digas en tu corazón, yo me vengaré. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Lo que Dios quiere es que usted descanse en Él. Si usted, hermanos, es humilde y es manso y usted dice, pensamos que usted se deja. Quizás usted se deja, pero no se le va a montar cualquiera a usted. Eso téngalo seguro. Porque tenemos un Dios, hermanos, que es justo y cuida de su pueblo, hermanos. Eso es seguro. Sin embargo, hermanos, estamos en un tiempo, hermanos, donde la gente habla de Cristo. Pero ¿quién tiene el Espíritu de Cristo? Pero salvación, hermanos, no habrá, a menos que alguien no tenga el nombre bien puesto, el nombre de Dios, el nombre de la nueva Jerusalén que desciende del cielo y el nombre nuevo. Ese nombre nuevo es clave para ser salvo. Volvamos otra vez a Romanos, hermanos, porque ahora sí vamos a concluir la enseñanza. Romanos 8. Ya van a ver qué importante es esto. Dice, hermanos, verso 9. Mas vosotros, dice Pablo, no vivís según la carne. Nuestra carne vivió, hermanos, hasta que conocimos a Cristo. Y dice Pablo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. A mí siempre me llama la atención esta forma irónica en que Pablo dice, si es que ustedes tienen el Espíritu.
Con eso da a entender, hermanos, que hay muchos que en realidad no lo tienen, pues. Con esto Pablo da claro y está insinuando que hay muchas personas, hermanos, que aunque están metidos dentro de la iglesia, realmente no aceptan el Espíritu de Cristo. Aceptan el nombre, aceptan lo exterior, aceptan, hermanos, digamos, lo superficial del Evangelio. La iglesia, la música, los coros, la vida social, las amistades. Eso les gusta mucho, hermanos, pero el Espíritu de Cristo, hermanos, ya no les gusta mucho. El Espíritu de Cristo, hermanos, es un espíritu de negación y de renuncia. Y dice Pablo aquí, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene, no dice el nombre, el Espíritu de Cristo no es de él. Escuche esto, hermanos. Entonces, ¿en qué se conoce un salvo? Se conoce, hermanos, en que es poseedor del Espíritu de Cristo. Y cuando alguien, hermanos, posee el Espíritu de Cristo, no tiene ni siquiera por qué estar diciendo yo soy cristiano. Ni siquiera lo tiene que decir porque su espíritu se le ve. Siempre me ha gustado, hermanos, poner un ejemplo interesante. El día que Pedro negó a Jesús, Pedro, hermanos, por cobarde, negó que conocía a Jesucristo y lo negó, y la tercera vez dice que hasta maldijo haberle conocido. Saber qué palabrotas no ha de haber dicho. Pero maldijo haber conocido a Jesucristo. Pero vino una muchacha por ahí, alguien decía, no, este es de él, es que es igual a él, es que su forma de ser lo delata, su forma de hablar. Fíjense, hermanos, de que la gente, aunque Pedro lo negaba con maldiciones, la gente veían en él el Espíritu del Cristo. Y aunque la boca de Pedro trataba de negarlo, su espíritu lo confesaba a gritos, hermanos. En cambio es al revés. Hoy la gente, hermanos, se llena la boca diciendo yo soy cristiano. Hasta se ofenden cuando alguien les dice que si es cristiano o no. La gente hasta se ofende porque piensan que ser cristiano, hermanos, esa es la normalidad. La gente, hermanos, hoy grita que es cristiano y piensan, hermanos, que ese es el gran testimonio que dan ante el mundo. Decir que no se avergüenzan de ser cristianos. El problema no está tanto en que digan que son cristianos. El problema está en que la gente no lo echa de ver. Ese es el problema. El problema es que no tienen el Espíritu de Cristo. Porque, hermanos, llamarse cristiano es fácil. Ser portadores del Espíritu de Cristo, eso sí es difícil. Y eso era lo que pasaba con Pedro. Pedro, hermano, negaba y maldijo haber conocido a Cristo, pero no, y eso era lo que pasaba con Pedro. Pedro, hermano, negaba y maldijo haber conocido a Cristo, pero no, ese es de ellos, ese es de ellos. Su forma de ser lo delata, su forma de hablar, su conducta es igual que ellos. La gente conoció a Pedro por su espíritu. Ahora quiero que me entienda qué es espíritu, hermanos. Espíritu no son palabras, espíritu no son frases, espíritu no son argumentaciones, no es teologías. Alguien, hermanos, puede jactarse de ser un doctor en teología o haberse graduado en una universidad de prestigio teológica. Eso, hermanos, a Dios no le dice nada. Si no tiene el Espíritu de Cristo, no es nada. Aunque tenga muchos cartones de teología. Lo importante es que sea portador del Espíritu de Cristo. Eso es clave. Eso es vital. Ahora sigamos viendo, hermanos. Para adelante. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Verso 10. Pero, escuche esto. Pero si Cristo está en vosotros, ¿qué sucede? El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo está, entonces el cuerpo está muerto. Si Cristo está. Ahora, si el Espíritu de Cristo no está, entonces su carne está viva y coleando. Hay muchos cristianos, hermanos, que todo el tiempo tienen que andarse quejando de que su carne, es que la carne aquí, que la carne allá. Es que usted sabe, hermano, que la carne... Miren, yo sé que la carne, por supuesto. Pero lo que revela eso es que usted no tiene el Espíritu de Cristo entonces. Porque Cristo es hecho para nosotros sabiduría, es poder de Dios en primer lugar. Sabiduría, justificación y redención. Así que, hermanos, el que tiene el Espíritu de Cristo tiene poder para vencer la carne y poder para vencer cualquier debilidad. Lo tiene. De hecho, lo tiene. Porque el Cristo es vencedor, hermanos. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces, hermanos, como cristiano tiene que andarse quejando ahí. Sí, hermano. Imagínense que hace poco me encontraba con cierto hermano. Sí, hermano, fíjense que yo quiero pedir perdón. ¿Pero por qué me pide perdón a mí? Le digo. Perdón porque dice que ahí en su empresa él estaba sacando, así a escondidas estaba sacando, robando, pues hurtando, así, a escondidas. Aparentemente que eran cosas no muy valiosas, pero lo estaba haciendo. Y la Biblia dice, hermanos, que el
El diablo vino para robar, matar y destruir. El que tiene el Espíritu de Cristo no hace eso. Y ni modo que usted me diga, es que usted sabe, hermano, que la situación económica está difícil. Claro que lo sé. Y el Señor lo sabe más que nadie. Pero eso, hermanos, a usted no lo justifica jamás para que haga cosas desleales y que traicionen el Espíritu de Cristo. Cristo, hermanos, es rectitud. Entonces, hermanos, de veras que hay mucha gente, hermanos, que es cristiana de nombre, nominal. Tienen a Cristo, hermanos, pero como un título honorífico nada más. Pero no tienen el Espíritu de Cristo. No tienen el nombre nuevo por medio del cual se van a levantar de la tumba. Ya van a ver. Miren, dice en el verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Verso 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, lo que debe morar en nosotros es el Espíritu de Cristo, ¿ah? Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús. ¿Quién fue el Espíritu que levantó de los muertos a Cristo, hermanos? A Jesús. Pues Cristo. Fue el Espíritu de Cristo el que lo levantó de la tumba. Y dice, y si ese Espíritu está morando en vosotros, pues el Espíritu que levantó a Cristo Jesús también lo va a levantar a vosotros. ¿Quién nos va a levantar a nosotros de la tumba? El Espíritu de Cristo que está viviendo en nosotros. ¿Ya? Como usted es poseedor del Espíritu de Cristo, ese Espíritu lo va a levantar. El mismo Espíritu lo va a levantar. Sigo leyendo, dice. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, no está hablando en sí, hermanos, de Dios, propiamente como Dios, porque usted me podría decir, bueno, el que levantó a Cristo de la tumba fue Dios. Pero solo le voy a repetir las palabras que dijo Cristo antes de ir a la tumba. Nadie me quita a mí la vida, yo la pongo, ¿y qué dijo? Y yo la vuelvo a tomar. Entonces, ¿cómo es que resucitó él entonces? Él mismo volvió a tomar su vida y salió. ¿Pero quién? Cristo, el Espíritu de Cristo que estaba en él. Por eso él dijo, no dijo él, nadie me quita a mí la vida, yo de mí mismo la pongo y Dios me la vuelve a dar. Porque eso es en el entendido de que así es la cosa. Así pudo haber dicho Jesús, pero él dijo, no, nadie me quita a mí la vida, yo la pongo y yo la vuelvo a tomar. Entonces dice aquí, eso nos hace entender esto otro, verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, no dice el que levantó de los muertos a Cristo, ¿ya se dio cuenta? Porque Cristo no muere. No, Cristo no muere. El que murió fue Jesús, pero Cristo no puede morir porque Cristo es Dios. Entonces dice, hermanos, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, aclara aquí, vivirá también en vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora sigamos leyendo, dice, así que hermanos, dice Pablo, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, dice Pablo, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí está la verdad, hermanos. Esta es toda la verdad del Evangelio. Eso es todo. No hay nada más. ¿Quiere usted ser salvo? Entonces su estancia en la iglesia, aprovéchela al máximo para tener el Espíritu de Cristo. No el nombre, el Espíritu de Cristo. Y cuando usted tenga el Espíritu de Cristo, su conducta va a cambiar. Usted no puede andarse quejando toda la vida, sí, que mi mal carácter. Bueno, ya basta de quejarse, hombre. Miren, eso estarse quejando toda la vida de su mal carácter es cobardía, hermanos. Si el Cristo nos puede cambiar a nosotros. Él cambia mal carácter, cambia malos deseos, todo lo cambia Él. Pero usted no puede andar toda la vida quejándose, sí, es que el mal carácter, sí, que la carne, que los malos deseos. No puede usted pasarse toda la vida llorando sobre sus debilidades. Porque eso revela la cobardía de no admitir el Espíritu de Cristo en su corazón. Así que, hermanos, nosotros tenemos que recibir el Espíritu de Cristo. Aquí está la salvación. Esa es la vida eterna. Y si usted tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu que levantó de los muertos a Cristo, también a Jesús, también lo va a levantar a usted el día del juicio, el día final. Cuando el Señor menciona aquel nombre nuevo, usted ya sabe que no hay otro nombre. Ese nombre nuevo se llama Cristo y este sí está escrito en la Biblia. Aquí usted encuentra de Cristo por todos lados. De Héctor no encuentro yo nada aquí en ninguna parte. De Cristo sí encuentro por todas partes.
y yo quiero que mi nombre esté escrito ahí, entonces debo de estar contenido en el nombre y en el Espíritu de Cristo. Vamos a orar al Señor, hermano. Yo una pregunta en esta mañana. ¿Le ha hablado Dios a usted? ¿Siente usted en su corazón que Dios le ha hablado a su corazón? Si usted quiere acercarse en este momento, puede venir aquí al frente. Puede acercarse con todo su corazón y venir a rogarle usted al Señor que el Espíritu de Cristo se manifieste en usted. No podemos nosotros, hermanos, pasar toda la vida quejándonos de nuestras propias desgracias. Sí, que la carne, sí que soy débil, sí que uno es una desgracia. Ya basta, hombre. Usted puede pasarse lamentando y echándose maldiciones a sí mismo, pero aquí, hermanos, la salvación no está, hermanos, en que usted, hermanos, se aborrezca simplemente, sino deja que el Espíritu de Cristo more en usted. Yo voy a seguir haciendo la invitación. Si alguien más en esta mañana Dios le habló y usted quiere recibir a Jesucristo, quiere recibir usted el nombre del Señor hoy y comenzar a dar pasos positivos en la búsqueda del Espíritu de Cristo, hágalo en este momento. No lo va a salvar el hecho de pasar al frente. Lo que va a hacer usted es un acto de fe, es una decisión, es algo, hermanos, que le va que revela la intención suya, el paso de fe en la búsqueda, hermanos, de ese Espíritu glorioso. Gloria a Dios. Si le habló Dios a alguien más, acérquese con toda libertad. Gloria al Señor. ¿Alguien más? Acérquese. Realmente tenemos que cambiar, hermanos. Cristo, el Espíritu de Cristo debe vivir en nosotros. Señor, sácame de mis prisiones, que muera en mí, no venga nada. Sí, pídaselo. Que no haya en mí vanas pasiones. Que sea glorificado, que Cristo viva en mí, que tú seas honrado, que Cristo viva en mí, que seas glorificado. Viva en mí, que tú seas honrado. Te ruego me enseñes humildad. Ese es el Espíritu de Cristo. A tener mansedumbre. Seas glorificado.
honrado, que Cristo viva en mí, que tú seas honrado. Señor, te damos gracias en esta mañana. Necesitamos, Señor, que tu buen espíritu, Señor, se manifieste en nuestra vida, en nuestros cuerpos mortales, Señor. Necesitamos que Cristo viva, Señor, en nosotros. Necesitamos que Cristo viva allí, Señor, que vivas dentro de nosotros. Haznos ser poseedores de ese espíritu de adopción, de ese espíritu por el cual clamamos, Abba, Padre. Sí, Señor, Dios mío, necesitamos tu presencia gloriosa, Señor. Aleluya, bendito Señor. Bendito, bendito seas. Sí, Señor, aleluya. Alabado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, gracias. Sí, Señor. Sí, Padre Santo, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Dios eterno, Dios de gloria. Aleluya. Alabado seas tú, Señor. Alabado sea tu santo nombre. Alabado seas para siempre. Sí, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús estamos orando. Amén.